El Estado de Derecho es un asunto de toda la sociedad. No depende de la voluntad de un actor político ni de un decreto que afecte el bienestar social y económico. Ahí encuadra el tema de los llamados autos chocolate, que además constituye una distorsión muy grave al mercado automotriz en nuestro país. El impacto puede ser fatídico al combinar una caída progresiva de las ventas en el ramo por la regularización a cambio de una cuota fija, lo cual no compensa ni detiene de forma alguna un deterioro que puede significar una cascada de lesiones al mercado. La mejor evaluación de las implicaciones de la legalización del contrabando de autos solo puede provenir de la voz del presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el licenciado Guillermo Prieto Treviño, a quien le agradezco converse con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, Raimundo. Ojalá nada más dependiera de mí todo este tema, pero Sí, señor. Licenciado, bueno, pues estamos, la voz estamos, obviamente de un líder de la organización de empresarios de todo el país que distribuyen vehículos automotores, pues me parece de entrada una mala noticia, pero también hay malas noticias para el resto de los actores. Si quieres, por favor, decirnos qué va a ocurrir y la inversión, qué tanto se va a ver afectada. mira, fíjate que, digo, este no es un tema nuevo en el país. Yo te diría que desde 1979 ha habido 19 eh, pues, esquemas de regularización. El más complicado fue en el 2005, cuando el presidente Fox abrió la frontera completamente. Y déjame tratar de ser conciso en los temas porque tiene muchas aristas y muchos temas. El 27 de junio, el presidente anunció que ahora sí iba a emitir un decreto, y subrayo decreto, para la regularización de los automóviles que circulan en Tijuana por dos temas. Uno por el crimen organizado y otro porque hay familias que no pueden acceder a un coche nuevo. Pues desde el 27 de junio hemos tratado de establecer contactos, relaciones, lo que hacemos normalmente en la asociación, porque como bien sabrás, el sector automotriz cruza por muchos temas intersectoriales con el Ejecutivo, con el Legislativo, y desde ahí tratamos no solamente AMDA, que representa un sector muy importante, sino también eh, las otras asociaciones, pues de establecer una comunicación y tratar de entender qué es lo que se pretendía hacer con esto. Bueno, pues una semana antes nos enteramos que el presidente de la República, digo, esto ya lo intentaron también en el 2019 en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores lo detuvo, pero como bien dices, tiene efectos bastante nocivos para el mercado interno. Y eso obedece a que desde 2016 el mercado vendió 1.6 millones de coches y este año, si bien vamos a vender 1 millón, y con esto pues, todavía podría tener más implicaciones. Ya se abrieron algunos canales de comunicación a partir del sábado pasado con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Economía. Y yo te diría que vamos a trabajar con ellos, va a haber mesas de trabajo que ya nos habían ofrecido eh, participar en esto, nada más que pues, nos avisaron 3 días antes de que el presidente iba a Tijuana y que pues ya iba a emitir el decreto. Al final no fue decreto, fue un acuerdo que salió en el Diario Oficial publicado el lunes y donde habla, en donde les pide al Ejecutivo y a las secretarías involucradas eh, ponerse a trabajar en un decreto. Entonces, hoy yo te diría que no hay nada, o sea, que fue un acto totalmente político, que sí efectivamente va a cumplir con los elementos
de tratar de regularizar, pero la regularización de lo ilegal, Raimundo, es una cosa que es totalmente inconsistente cuando tú quieres, por un lado, parar la corrupción, qué pasa en las aduanas, en los puertos y eso, y estás hablando de una industria que genera el 4% del PIB, que es el cuarto exportador mundial de automóviles, el séptimo productor, que somos el mayor generador de divisas en el país, con cerca de 90,000 millones de dólares al año, y que nos parece que este tema político, que lo va a sacar el presidente, porque pues ya sabes que cuando él dice que hay que sacar algo, pues hay que sacarlo sin una coma. Pero entre el lunes y el día de ayer se abrió un canal de comunicación con la secretaria de Hacienda, de Economía. Vamos a tratar de ver cómo podemos redactar algo que no afecte a la industria tanto, pero sí hay dos cosas muy claras que quisiera concluir con ellas, y a reserva que me quieres preguntar lo que tú quieres. Bueno, en primer lugar, no se está apoyando con este tipo de cosas a las gentes más necesitadas. La verdad es que esos coches entran por la frontera y no cumplen con ningún requisito, con ningún papel y con nada que los pueda. Es más, les entregan placas de cartón y les dicen, y lo tenemos videograbado, en donde les dicen, mira, usted pague y le damos las placas y estas son de cartón, pero eso no quiere decir que no sea ilegal. Su coche sigue siendo ilegal. Y ahora ya no nada más vemos los coches antiguos, que el del 98, el 99, y hay gente que efectivamente pues no pudo comprar o no puede comprar, y que sí quiero dejar esto bien claro, es que las agencias automotrices no están buscando esos clientes. O sea, el cuate que quiere un automóvil 2020, digo 2021, ahora ya 2000, casi 22, no es el cliente que compra un coche 98 o 1998 o 1999. Aquí va todo un proceso, ¿no? En donde pues, el que trae el 99 quiere el 20, o digo, el 2001, el 2005, el 2008, y así va subiendo un poco la cadena. El problema es que cuando entra una sobreoferta de usados, el, el tema se vincula mucho más en relación a que el precio de esos usados, por esa sobreoferta que existe, baja de precio muy fuerte. Entonces la gente que va queriendo ir subiendo poco a poco, pues le cuesta mucho trabajo porque se les cae el precio 20-25%. Y la gran preocupación que tenemos es que eso afecta el mercado interno. En el 2016 vendimos 1.6 millones de automóviles, y si bien nos va, este año vamos a vender 1.020.000. Entonces estamos hablando de una caída, la verdad es de cerca del 40%, y si no es que más, ¿no? Entonces, pues se van a abrir mesas, pero algo que a mí me parece, y yo no sé qué opinen y cómo lo ven ustedes, pues es como el mundo al revés, ¿no? Pues primero iba a ser un decreto, luego resultó un acuerdo para que nos pongamos a trabajar. Y esto puede durar mucho tiempo. Y el problema es que cuando tú anuncias la importación ilegal de algo, y te estoy hablando de droga, de armas, de muchas cosas, si tú empiezas a meter esas mercancías, porque ya te dijeron que se van a regularizar, pues me parece que, pues nada más te doy dos datos. En agosto subió la importación solo en Tijuana de ilegales el 64%. Y en agosto
el 85%. Entonces, sí estamos en una situación complicada, es un tema difícil de abordar. Creo, bueno, no nada más creo, que hay una gran ignorancia porque todo este tema implica leyes de comercio exterior, implica leyes aduaneras, implica corrupción, implica crimen organizado, implica narcotráfico, ¿no? Que digo, todos sabemos que los narcotraficantes no utilizan coches ilegales para cometer las cosas que hacen. Eso está claro, digo, algunos lo harán. Y por otro lado, el otro argumento del presidente de que con eso ayuda a la gente más necesitada es totalmente errónea. Lo tenemos comprobado, lo tenemos analizado y lo único que queremos es que el mercado interno crezca. Al 2021 pensábamos que íbamos a vender 2 millones de automóviles y vamos a vender 1, y además toda la cadena y la implicación que esto tiene, por supuesto que afecta el crecimiento económico. Es una industria que en algunas cosas es el primer lugar, con la agroalimentaria, y en otras somos el segundo lugar. Claro. Pero en generación de divisas de más de 90,000 millones de dólares, o sea, pues vamos a ver ahora con estos canales qué es lo que quiere el gobierno. Sí, porque tardaron 3 meses, digo, junio, julio, agosto, no, ya 4 meses. 4 meses, sí. ¿No? Sí. En decirnos que ahora no es un decreto, es un acuerdo. Entonces, yo hoy te diría que ya nadie sabe, ni ellos en el gobierno, ni nosotros, de qué es lo que quieren. Nosotros sí sabemos qué queremos, pero lo que pasa es que no tenemos entrada a un gobierno que está totalmente descoordinado, y que además hay acuerdos, decretos firmados y así todo, y las cosas se complican mucho en ese sentido. Y la verdad es que desde el punto de vista de la industria, estamos en la mejor disposición de trabajar y de ver cómo se minimiza esto, pero que no pierdan a un sector en donde puede invertir mucho, que genera muchos empleos. Ya lo creo. Que genera muchos impuestos y que al final del día contribuye al crecimiento económico. Sí. Licenciado Prieto, No, licenciado Prieto, si te parece, seguimos dando seguimiento a este tema con todas las aclaraciones que nos has hecho de que es un acuerdo que está en revisión, porque nada menos aquí también en Michoacán, un estado vecino, tenemos un terrible inventario de autos también llamados chocolates. Te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo y seguiremos dándole seguimiento si nos lo permites. Por cierto, voy a estar en Michoacán jueves. Perfecto. Por cualquier cosa que se les ofrezca, ahí estoy a sus órdenes. Perfecto. Porque es la asamblea de AMDA ese día en la noche, digo, en la tarde, y luego tenemos una conferencia de prensa. ¿Cómo no? Y luego una cena con el gobernador. ¿Cómo no, licenciado Prieto? Por ahí voy a estar. ¿Cómo no? Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias y muy agradecido con tu tiempo. No, al contrario. Gracias, licenciado. Hasta pronto. Bueno, pues las evidencias del daño a toda la industria de producción, distribución, comercialización de autos en México será considerable al legalizarse el contrabando de autos llamados chocolate, tal y como acabamos de escuchar con nuestro invitado. Antes de ir un breve corte, le reitero que gracias a la fidelidad de usted, nuestra audiencia, y que nos lo solicitó, a partir de la semana próxima, Cuentas Claras cambia de horario a las 7 de la noche, mismo día, mismo canal, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.